Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad vamos a continuar y finalizar con el tema 4 correspondiente al tema de proteínas. Bien, las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes que tiene una célula. Casi el 50% del peso seco es proteína. Esto es muy importante porque cuando en el laboratorio después les toque, si se dedican a la investigación científica, por supuesto, determinar algún metabolito que esté en muy pequeña cantidad, como por ejemplo hormonas o algunos lípidos, siempre se determina la cantidad de picomoles o nanomoles que existe en la célula de ese metabolito por miligramo de proteína. Es decir, que la cantidad de proteína siempre es una medida de referencia cuando un metabolito está en muy pequeña cantidad y se lo quiere comparar con algo. Las proteínas se encuentran en todas las partes celulares, son componentes fundamentales de la estructura y de la función de una célula. Existen muchas clases de proteínas. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación que las mismas tienen. Existen proteínas de composición muy variada y en función del tipo de aminoácidos que estas proteínas tienen, podemos distinguir dos tipos de proteínas. Proteínas ácidas, cuyo punto isoeléctrico es inferior a 7, por lo tanto, si el pH está por arriba del punto isoeléctrico, la carga neta que estas proteínas van a tener es negativa. Y por otro lado, tenemos las proteínas básicas, con un punto isoeléctrico por arriba de 7 y entonces al pH fisiológico el pH fisiológico estaría por debajo del punto isoeléctrico, entonces la carga neta que estas proteínas tendrían en el pH fisiológico es positivo. Esto tienen que entenderlo muy bien, qué significa el punto isoeléctrico de una proteína. Lo hemos explicado en el video tutorial anterior para un aminoácido, pero obviamente como una proteína está constituida por aminoácidos, entonces todo el análisis que hicimos para explicar el punto isoeléctrico de un aminoácido ahora se traslada al punto isoeléctrico de una proteína. Entonces, es fácil ver que si una proteína es ácida, pues tendrá en su constitución una abundancia de aminoácidos ácidos en comparación a los básicos o neutros o polares que pueda tener la proteína en su constitución. Las proteínas desempeñan una gran variedad de funciones. Pueden ser elementos estructurales como la actina, la miosina, que puede tener una célula, o el colágeno. Actúan como enzimas catalizadoras, reserva de elementos nutritivos. Por ejemplo, el músculo tiene una gran cantidad de proteínas que cuando la célula muscular entra en proteólisis puede servir para aportar aminoácidos a lo que denominamos el pool de aminoácidos celular. Ya vamos a ver en el tema 12 a qué nos referimos con eso. Algunas proteínas son transportadoras, como por ejemplo la albúmina de la sangre. Otras proteínas son hormonas, como la insulina, por ejemplo. Algunas sirven como elemento de protección, constituyendo picos, plumas, pelos, caparazones, etc. Por ejemplo, la queratina. Y algunas sirven como señalizadoras de estirpes celulares o marcadores celulares o biomarcadores, como son los antígenos celulares. Es decir, tienen funciones muy variadas. Y de aquí es a donde surge la definición. Esto es ya casi obvio a esta altura. Las proteínas son polímeros no ramificados, una gran distinción con respecto a los glúcidos, formados por L-alfa aminoácidos. Ya sabíamos que los aminoácidos sean L significa que tienen el oxidrilo del carbono alfa hacia la izquierda. Alfa significa que este oxidrilo está en el carbono 2 o carbono alfa. Son alfa aminoácidos, unidos por unión covalente unos con otros. Hemos visto que hay una unión amida, que es la unión peptídica que une a los aminoácidos. Estamos en presencia de una proteína cuando tenemos más de 50 aminoácidos y el peso promedio o la masa molecular promedio que cada aminoácido tiene es de 120 daltons. Entonces, si multiplicamos 120 por 50,
que es la mínima cantidad de aminoácidos que tiene una proteína, entonces estamos viendo que la proteína más chica tiene aproximadamente unos 6.000 Dalton, y este justamente es la masa molecular de la insulina, que fue la primer proteína secuenciada. Bien, entrando en la clasificación entonces, de acuerdo a su composición, las proteínas se clasifican en proteínas simples, que son aquellas que cuando se hidrolizan dan únicamente aminoácidos, y las proteínas conjugadas, que además de tener aminoácidos, tienen algún otro componente orgánico o inorgánico que se denomina grupo prostético. Entonces, las proteínas conjugadas pueden clasificarse de acuerdo a la naturaleza química de sus grupos prostéticos, y entonces tenemos nucleoproteínas, aquellas que están unidas a algún ácido nucleico, lipoproteínas, si tienen en su constitución algunos lípidos como colesterol, ésteres de triacilglicéridos o ésteres de colesterol o fosfolípidos, glucoproteínas, aquellas que tienen algún residuo monosacárido, fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, aquellas que se unen a algunos nucleótidos, por ejemplo, ya vamos a ver en el video tutorial siguiente, metaloproteínas, si tienen algún metal que hace a la función de la proteína. Les dejo este cuadro para que lo analicen y lo asimilen. También se clasifican de acuerdo a su forma, y aquí tenemos básicamente dos tipos de proteínas. Las proteínas que son lineales se denominan fibrosas. Que una proteína sea lineal significa que en su conformación tridimensional el largo predomina por sobre el ancho. Entonces ahí tenemos estructuras típicas como el colágeno, la reticulina, la elastina, fibras típicas. Y las otras, las que son más bien globulares, en donde el ancho y el largo son más o menos similares, tienen una forma esférica. Estas proteínas están especialmente diseñadas para el transporte en sistemas acuosos como la sangre o el medio interno celular. Desempeñan una función móvil o dinámica, y por eso entonces la forma que tiene una proteína globular, la forma esférica, es la forma que menos roce tiene al desplazarse. Por eso las gotitas de agua son esféricas, por ejemplo, o por eso las balas de cañón son esféricas y no cúbicas. También todas aquellas proteínas que tengan una función de catálisis o de neutralización, no solo de transporte, también tienen esta forma globular, como por ejemplo las enzimas, los anticuerpos, las globulinas hormonales, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, la forma que tiene la hemoglobina. Es una forma más bien esférica, está constituida por varias subunidades, y en el interior tiene un grupo prostético que se denomina Heme y que aloja un ion de hierro, que es el ion ferroso. Y es importante que se mantenga en ese estado, en un estado ferroso reducido, para que pueda cumplir su función, que es la de transportar el oxígeno. También se clasifican por su función, y aquí tenemos, como decía la definición, proteínas de todo tipo: estructurales, de reserva, enzimas, globulinas de transporte, proteínas contráctiles como la miosina, proteínas de defensa como los anticuerpos, las hormonas, las toxinas, por ejemplo, los venenos de sapos, serpientes, insectos son proteínas, y como antígenos celulares. Les dejo este cuadro que quiero que lo miren en detenimiento y memoricen los ejemplos. Quiero que sepan ejemplos de enzimas, de proteínas de reserva, proteínas transportadoras, contráctiles, proteínas protectoras, toxinas, hormonas, fibras, etc. Muy bien. Algo que usualmente confunden con la clasificación de proteínas es lo que denominamos niveles de estudio de una proteína. Esto no es la clasificación de una proteína. Una proteína no se clasifica de acuerdo a sus niveles de complejidad. Con niveles de estudio de una proteína nos referimos a cuánto uno puede saber acerca de la estructura de una proteína. Lo más básico que uno puede conocer de una proteína es la estructura primaria.
Con estructura primaria nos referimos básicamente a la constitución de aminoácidos que la proteína tiene y cuál es el orden que esos aminoácidos mantienen. La estructura secundaria de una proteína se refiere a la ordenación regular o periódica que esos aminoácidos tienen, es decir, cómo interaccionan cercanamente esos aminoácidos, particularmente cómo interaccionan los grupos carbonilos y los grupos iminos que forman parte de la unión peptídica de esa proteína. Con estructura terciaria nos referimos a cómo interaccionan los grupos R de esos aminoácidos y qué modelaje o qué interacción esos grupos R mantienen y cómo eso contribuye a la estructura tridimensional de una proteína. Y finalmente, con estructura cuaternaria, nos referimos a cuántas cadenas polipeptídicas tiene una proteína y qué conformación adquieren o cómo estas cadenas polipeptídicas contribuyen a la conformación final de una proteína. El término general conformación es un conjunto resultante de lo que la proteína posee como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Siempre una proteína tendrá un primer aminoácido y un último aminoácido. El primer aminoácido siempre expondrá un grupo amino y el último aminoácido siempre expondrá un grupo carboxilo. Esto tienen que imaginarse como un tren que tiene varios vagones. Entonces, el primer aminoácido o el primer vagón siempre expondrá la trompa, a eso nos referimos con el grupo amino, y el último aminoácido siempre expondrá la cola y a eso nos referimos con grupo carboxilo. Entonces, por convención, una proteína siempre se escribe desde su grupo N-terminal hacia su grupo carboxiterminal. En este caso, la proteína que estamos considerando es la insulina. La insulina tiene dos cadenas polipeptídicas. Entonces, cuando nos referimos a la estructura primaria, tenemos que hablar de cuál es la secuencia de una dada cadena. Entonces, la cadena alfa tiene esta estructura primaria, la cadena beta tiene esta estructura primaria. Con estructura secundaria, dijimos, nos referíamos a las interacciones de los átomos que forman parte de la unión amida o unión peptídica de una proteína. Y estos átomos básicamente tienen dos tipos de interacciones. Las que constituyen la hélice alfa de una proteína. Para entender este tipo de interacciones tenemos que imaginarnos que la cadena polipeptídica se pliega alrededor de un eje imaginario y toma una estructura helicoidal. ¿Qué es lo que mantiene esta estructura helicoidal? Es justamente el conjunto de interacciones que se desarrollan entre el grupo carbonilo y el hidrógeno de un grupo imino que está 3.5 veces más adelante en la cadena helicoidal. Entonces, estas interacciones, que no son otra cosa más que un puente de hidrógeno, fíjense que tenemos un átomo de elevada electronegatividad, el hidrógeno, la interacción puente hidrógeno, y otro átomo de elevada electronegatividad como es el oxígeno. Entonces, estas interacciones funcionan como resortes que mantienen la estructura helicoidal de una hélice alfa. Si uno mira a esta hélice alfa desde arriba o desde abajo, encuentra que el espacio central de la proteína es hueco y todos los grupos R de los aminoácidos están hacia afuera. Entonces, estas interacciones entre los grupos R de la misma cadena polipeptídica o de otra es lo que va a formar lo que se denomina estructura terciaria. Antes de pasar a la estructura terciaria, también tenemos otro tipo de conformación de estructura secundaria que no es una hélice, sino que es más bien una lámina. A eso denominamos lámina beta. Las interacciones se dan entre los grupos iminos y los grupos carboxilos, pero ya no de aminoácidos cercanos, como ocurría en la hélice alfa, sino de aminoácidos que están alejados en la estructura primaria.
Entonces, los grupos carbonilos interaccionan con los grupos iminos, pero estos aminoácidos están alejados. Pueden formar parte de la misma cadena o de diferentes cadenas. Entonces, eso no es importante en la lámina beta. Lo que es importante en la lámina beta es saber si las cadenas que interaccionan tienen el mismo sentido, es decir, si van de N a C, como en este caso, de N a C, o bien si van de la primera cadena de N a C y la segunda cadena de C a N. Entonces, cuando las interacciones se dan con cadenas que tienen el mismo sentido, a eso se le llama lámina beta paralela. En cambio, si tenemos una cadena en un sentido, otra cadena en otro sentido y otra cadena en el mismo sentido que la primera, a esto se llama lámina beta antiparalela. Para formar una lámina se necesitan al menos interacciones de 3 cadenas. Pasando a la estructura terciaria, este tipo de interacción se da por las uniones que tienen los grupos R entre sí. Esto es típico de las estructuras globulares. Las proteínas fibrosas se pueden explicar fácilmente solo con la estructura secundaria, es decir, las fibras no tienen una estructura terciaria. Las proteínas globulares, en cambio, sí pueden existir con una estructura secundaria en hélice alfa o bien en lámina beta, pero luego los grupos R de los aminoácidos tienen que tener otras interacciones que mantengan el andamiaje o la conformación de la estructura terciaria. Y estas interacciones pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, un grupo amino cargado positivamente puede interaccionar con un grupo carboxilo por atracción de cargas. A esto se denomina puente salino, o bien un grupo oxidrilo de una fenilalanina, por ejemplo, puede interaccionar con un grupo carboxilo, formar un puente de hidrógeno y entonces mantener atada la estructura de esta manera. O bien pueden darse interacciones hidrofóbicas entre dos grupos fenilos o dos cadenas carbonadas largas que forman interacciones hidrofóbicas y entonces mantienen unida a la estructura. O bien, la más importante, creo yo, formar directamente una unión covalente. No interacciones, sino una unión covalente como es, por ejemplo, el puente de disulfuro. Pasando finalmente a la estructura cuaternaria, no todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, sino aquellas que están formadas por la unión de varias cadenas polipeptídicas. Por ejemplo, la miosina tiene una cadena liviana, una cadena pesada. La hemoglobina tiene 4 unidades, 2 unidades alfa, 2 beta. Y la estructura cuaternaria se refiere a la disposición espacial que cada una de las subunidades tiene, cómo se van acomodando o cómo van interaccionando estas subunidades. Por ejemplo, vimos que en la insulina tenemos una cadena larga, una cadena corta y que las mismas están unidas por puentes de disulfuro. En cambio, en la hemoglobina, las unidades alfa y las unidades beta están asociadas por diferentes interacciones. Las fuerzas responsables de mantener en posición a cada una de las subunidades pueden ser cualquiera de las que vimos anteriormente en la estructura terciaria. Bien, acá tenemos un ejemplo de la miosina, de la hemoglobina, y además me gustaría que sepan las características y el interés biológico que tienen algunas otras proteínas, como el colágeno, por ejemplo. Ya hemos dicho que el colágeno es una proteína estructural que fue reemplazando a la quitina, polímero de N-acetilglucosamina. Cuando los insectos fueron evolucionando, aparecieron los organismos de mayor complejidad y entonces se necesitó un soporte estructural mucho más eficiente para, valga la redundancia, soportar las estructuras más pesadas. La miosina, una proteína contráctil del músculo. La queratina, también ya hemos visto que es una proteína estructural en donde los puentes de disulfuros son los principales responsables de sostener las estructuras terciarias.
están formando parte de los picos, los pelos, las uñas, los tegumentos. Los anticuerpos, que son proteínas que también reciben el nombre de inmunoglobulinas, son sintetizadas por los linfocitos B, sirven para la defensa orgánica, forman parte del sistema inmunológico, son proteínas que neutralizan toxinas o bien pueden ejercer funciones efectoras de la inmunidad adaptativa. El fibrinógeno, principal proteína que se polimeriza, una enzima transforma este fibrinógeno en fibrina, esa enzima se llama trombina, y se procede a desencadenar la cascada de coagulación de la sangre. La quimotripsina, una enzima del sistema digestivo que vamos a estudiar en detalle en el tema de enzimas, pero que me gustaría que vean las características estructurales que esta enzima tiene para así poder entender bien cómo la quimotripsina es un modelo de funcionamiento de enzimas. Pasamos ahora a ver algunas propiedades físico-químicas de las proteínas. Básicamente vamos a estudiar dos: la solubilidad y la desnaturalización. Por definición, la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que puede admitir una solución, un solvente, y cuando ya el soluto empieza a precipitar luego del agregado constante de un soluto a un solvente, entonces decimos que se excede el límite de la solubilidad. Para el caso de las proteínas, la solubilidad depende básicamente de tres factores: el pH, la cantidad de iones que tenga la solución, es decir, la fuerza iónica de la solución, y la temperatura. Como dice el texto, estas variables no son más que una consecuencia de saber que las proteínas son electrolitos, es decir, son sustancias que cuando se disuelven en el agua son capaces de conducir la corriente eléctrica. El pH, ya hemos visto que una proteína tiene una determinada carga en función del pH de la solución en el que se haya disuelta. Habíamos estudiado lo que es el punto isoeléctrico y habíamos visto que el punto isoeléctrico era el punto de pH en el cual la proteína tenía carga neta igual a 0. Bien, esto es importante porque sabemos que los solutos son solubles en agua siempre y cuando sean polares. Esto significa que el soluto tenga un polo, o ya esté cargado positivamente o esté cargado negativamente. Entonces, sabemos que si la proteína no está en su punto isoeléctrico, si está por debajo o por arriba de su punto isoeléctrico, tendrá carga positiva o carga negativa en función de si la proteína sea ácida o básica. Entonces, de esto se desprende que las proteínas, cuando están en su punto isoeléctrico, tienen un valor mínimo de solubilidad. ¿Por qué? Porque al no tener carga se transforman en compuestos básicamente no polares, y eso hace que la proteína esté muy predispuesta a precipitar o a formar agregados insolubles. Entonces, ese es un concepto que generalmente se utiliza para poder separar a una proteína de una mezcla de proteínas. Los principios separativos, básicamente los cromatográficos, justamente se basan en saber qué carga tiene la proteína en qué punto de pH y aprovechar eso para poder separarlas. La fuerza iónica. Bueno, aquí hay dos fenómenos que me interesaría mucho que sepan. En general, cuando la proteína está disuelta en un medio en el que prácticamente no hay iones, tiende a precipitar o es directamente insoluble. Pero uno puede aumentar la solubilidad de esa proteína agregando sal al medio en el cual la proteína está disuelta. Eso se conoce como solubilización por salado. Es un artificio que se utiliza, como les decía, para incrementar la solubilidad de la proteína, y en inglés se llama salting in. En general hay mejores sales que otras. Por ejemplo, las de los iones divalentes son más eficientes para aumentar la solubilidad que la de los iones monovalentes como cloruro de sodio, cloruro de potasio. Pero este fenómeno de agregado de sal tiene un límite.
llega un momento en el que uno no puede aumentar más la solubilidad de una sal por salado o por agregado de sales. Llega un punto en el cual cambiamos de fenómeno y pasamos de salting in a salting out. Y entonces el agregado de sal lo que facilita es la precipitación de la proteína o la insolubilización por salado. Generalmente el sulfato de amonio en altas concentraciones sirve como precipitante de proteínas. Va a depender de qué uno quiera hacer en el laboratorio, aprovechar el fenómeno de salting in o de salting out. Y finalmente, la temperatura. La temperatura en general juega a favor de la solubilización de proteínas en un rango de entre 0 y 40 grados. Se cumple el principio de que cuando aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Hasta que llegamos a un límite, por encima de los 40 o los 50 grados, la temperatura ya no aumenta la solubilidad, sino que más bien tiende a que la proteína sufra un fenómeno denominado desnaturalización, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, el calor puede desnaturalizar a una proteína, la proteína pierde solubilidad y precipita. Pasamos entonces ahora a ver la desnaturalización. La desnaturalización básicamente es la pérdida de las estructuras que estudiamos anteriormente, la estructura secundaria o la terciaria o la cuaternaria. Hay agentes físicos como las radiaciones o el congelamiento, o químicos como el agregado de ácidos o solventes orgánicos, que hacen que la proteína pierda la estructura terciaria, por ejemplo, o la estructura secundaria y precipite. A eso se denomina desnaturalización. Generalmente la única estructura que no se pierde es la estructura primaria, es decir, si perdemos la estructura primaria significa que estamos perdiendo la secuencia de aminoácidos. Quiere decir que en algún punto o en varios puntos la proteína se cortó, se rompió esa unión peptídica y eso generalmente ocurre no por un agente físico, sino a través de una reacción química. Generalmente es la hidrólisis. Entonces, cuando se pierde la estructura primaria, desaparece completamente la proteína y puede hidrolizarse, por ejemplo, en péptidos. La desnaturalización puede ser total o parcial y puede ser reversible o irreversible. Existen algunos casos en que la desnaturalización puede ser reversible y entonces hay una renaturalización, pero es muy difícil lograr el plegado o la naturalización exacta que la proteína tenía en su conformación nativa. Entonces, o en su conformación original, ¿no? Entonces, tenemos desnaturalizaciones que son totalmente irreversibles, como la coagulación de la leche, la coagulación del huevo, cuando, por ejemplo, se frita un huevo. Esas desnaturalizaciones son totalmente irreversibles, pero hay otras en las que uno puede llegar a lograr, con técnicas que se llaman de refolding, lograr la conformación original que una proteína tenía antes de sufrir el proceso de desnaturalización. Bueno, esto es todo por este capítulo. Ustedes deberían enriquecer estos conocimientos si así lo desean. Entonces le dejamos la bibliografía correspondiente. Será hasta un próximo video tutorial de química biológica. Muchas gracias.